¿Listo? Ok. Buenas noches, docente. Mi nombre es Levelio Pérez Ramírez, estudiante de Ingeniería en Logística y Transporte. Esta es la actividad número 2 de la unidad 2, que se llama Habilidades del Pensamiento Lógico. En base al test que se realizó en la página asignada, el 87% de la gráfica fue en matemáticas. Ese es un tema muy interesante, el cual voy a explicar a continuación referente al mapeo de proceso. Primeramente se nos está solicitando verificar cuáles son los tipos de mapeos de proceso y cuál es la finalidad del mapeo de proceso. En el mapeo de proceso en sí, su función es identificar todas las áreas dentro de una organización y posteriormente buscar el buen flujo de todas esas operaciones para conseguir un buen desempeño de la organización y lograr los objetivos planteados. Esto dependiendo del ramo en la que la empresa se enfoque, sea la fabricación o bien sea el servicio. Algunos de los diagramas que normalmente se pueden presentar, pues es más que nada a algunos como que a continuación se ve que es más parecido a un diagrama de flujo. Posteriormente hay un diagrama de flujo horizontal, hay un diagrama de flujo llamado UML y también existe un diagrama de flujo llamado BPMN. Estos diagramas, independiente de lo que se requiere conseguir dentro de la organización, en base a eso se puede trabajar. Lo siguiente que se nos solicitó fue verificar el video de la empacadora Jalisco y posteriormente de ahí determinar un diagrama del proceso que esta conlleva en su empaque, que es principalmente el aguacate. Iniciamos primeramente lo que puedo observar dentro del proceso que menciona la empacadora Jalisco. Es inicio de la cosecha, posteriormente es el transporte del producto, el almacenaje. En el transporte, obviamente, en el tema del almacenaje hablamos del tema del recibo. El tema del recibo implica la descarga del producto. Los contenedores que normalmente entran dentro de la planta contienen de 40 cajas como máximo, de 25 kilogramos por caja de aguacate. Posteriormente, después de la descarga, se hace un paletizado y acomodo. Después de ese paletizado, la empresa hace un análisis de materia seca en el cual el 22% es aceptado, una materia seca abajo del 22% es rechazado. En este caso, lo que sí se acepta pasa a un proceso de almacenamiento dentro del cuarto de conservación a una temperatura de 15 a 16 grados. Después de eso, se identifican los pallets dentro del cuarto de conservación, obviamente con su fecha de ingreso, su hora y su lote correspondiente. Una vez que el producto está dentro del cuarto de conservación, aquí es importante recordar que las órdenes de producción van a depender de la necesidad o exigencia del cliente, en este caso de la demanda. Después de que el cliente solicita las cantidades de productos que va a consumir, pues se inicia el proceso de retirar del cuarto de conservación el producto para posteriormente ingresar a la línea de producción. En este caso, pues es importante recordar que aquí hay un FIFO, lo primero que entra, lo primero que sale. Después de ingresar a la línea de producción, inicia el tema de la colocación de los productos en las bandas transportadoras. Después de eso hay un proceso dentro de las bandas que es el cepillado, la limpieza, que tiene un promedio de 3 minutos. Posteriormente de eso llega a un proceso del descanicador, es decir, eliminan los productos que llegan a pesar menor a 90 gramos. Los de mayor a 90 gramos siguen su frecuencia de calidad
Aquí es importante que recordar que los productos menores a 90 gramos, los aguacates menores a 90 gramos, pasan a otro proceso consiguiente que es una clasificación para una venta a un cliente distinto. Posteriormente, de la clasificación pasa a un proceso de escopado. El proceso de escopado es quitarle el excedente podemos decirle de raíz del aguacate para que vaya a ras. Después de eso pasa a una clasificación donde esa clasificación se basa en la foto, en la toma de 7 fotos en promedio y su peso de cada aguacate. Después de eso se pasa a un proceso de etiquetado que es el PLU. Después del PLU se hace la clasificación por calidad. Esto ya va a depender de las fotos y del peso. La foto y el peso va a depender la clasificación, porque de aquí obviamente se determinará el cliente destino. El empaquetado por destino es el paletizado, ¿no? Una vez que ya pasa a clasificación, llega el empaquetado. Después de ese empaquetado, obviamente hay un proceso de paletizado y flejado para posteriormente entrar a un proceso de prerefrigeración que data de entre los 6 grados durante 5 horas. Después de este proceso ya entra un cuarto de conservación. En el cuarto de conservación aquí ya se determina el envío del producto y el destino, es decir, aquí ya se espera el transporte nuevamente para pues obviamente llegar al cliente final. Este diagrama más bien para mí muestra el mapeo del proceso que conlleva el tema del empaquetado del aguacate en esta empresa. Como se puede observar, prácticamente el hacer un mapeo del proceso es básicamente comprender la estructura de la organización, el proceso que lleva en cada una de las etapas, y obviamente lo que se necesita para que este proceso fluya frecuentemente. Hay muchísimas herramientas que se utilizan en cada una de las etapas y eso hace más que nada que este proceso sea más rápido y se utilice menos mano de obra en algunos puntos. En algunos casos la mano de obra es muy requerida por el hecho de que son procesos más simples. Los procesos más pesados se cuentan con herramientas como montacargas, máquinas de flejado, máquinas de lavado, todo eso son cosas que si se plantearan con mano de obra sería muy difícil de hacer un proceso un flujo muy eficiente. El mapeo más que nada va a determinar la eficiencia de una empresa, entonces va a ser bien importante que antes de iniciar con un proceso en una organización va a ser necesario hacer principalmente el mapeo, bien sea que vamos a iniciar o ya sea que ya se ha iniciado y se requiere mejorar ese proceso. Entonces, en base a esto, obviamente se tiene muy buenos resultados, y considero que el ejemplo que hemos tenido con la empacadora Jalisco básicamente para mí representa un ejemplo muy efectivo de un proceso o un flujo de proceso muy efectivo en una organización. Referente al test que se hizo, vuelvo a repetir, el 87% del resultado que obtuve es inclinado al movimiento matemático, más que nada por la habilidad numérica que podría presentarse dentro del test. En este caso es para mí un punto bien importante el comprender todo el proceso y la numeración que implica llevar dentro de ese mismo. Ahorita con este ejemplo que básicamente ya hicimos, se me hace un poquito más práctico entender cómo desarrollar un proceso dentro de una organización. Básicamente para mí eso sería lo ideal, y ahorita pues llevar todo esto a la práctica. Entonces espero me haya explicado en el tema del mapeo de proceso y espero una retroalimentación por parte de usted. Muchas gracias.